Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Hoy vamos a mostrar cómo en redes sociales, principalmente en X, antes Twitter, el tema del caso Teuchitlán ha sido manipulado con el uso de bots para generar una narrativa que en primera instancia, hay que decirlo, no es orgánica y persigue intoxicar la conversación, a su vez atacar a la presidenta y a su gobierno, así como al presidente López Obrador. A la siguiente, por favor. En la conversación digital en X, alrededor del tema Teuchitlán, se detecta, como ya se adelantó, una alta participación de cuentas tipo bots de la oposición. Vamos a ver por qué están relacionadas justamente con la oposición. Fueron detectadas 87.866 cuentas bots que han intervenido generando 973.500 publicaciones como retweets, posteos y respuestas a tweets. 48.26%, es decir, poco más de 4.400 cuentas participantes utilizaron hashtag a favor de la candidata del PRIAN en 2024. Y aquí comenzamos justamente a ver la relación. 59.2%, alrededor de 54.500 cuentas participantes utilizaron los hashtags de ataque contra el entonces presidente López Obrador y ahora contra la presidenta Claudia Sheinbaum, y estas cuentas participaron durante la campaña presidencial. Quiere decir que ya tienen varios meses operando. Además de las cuentas artificiales, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeras, y estas se hacen más evidentes. Resulta interesante mencionar que si bien estas cuentas son de personajes conocidos, se identifican con la definición de la literatura de los estudios del mundo digital con lo que el concepto de troles, es decir, aquellas cuentas cuya finalidad principal es reventar conversaciones o disminuir el nivel de los debates. Aquí podemos ver a Javier Lozano, Fernando Belauzarán, Xóchitl Gálvez, América Rangel. Además de las cuentas artificiales y estos políticos de oposición que en redes funcionan como troles, al ataque se suman cuentas de la oposición nacionales y extranjeros. Los podemos ver en la pantalla, y en la siguiente diapositiva están los actores extranjeros. De esta infodemia hemos detectado que estas dos cuentas justamente han reproducido bastante desinformación sobre temas que tienen que ver con gobiernos o contra gobiernos de Sudamérica y ahora también contra el gobierno de México. Tenemos que ver el antecedente de esta guerra sucia digital para poder relacionar cómo los que ahora atacan, los bots, las cuentas que son robots, atacaron durante la campaña y durante el gobierno del expresidente López Obrador. En ese entonces, la oposición gastó millones de dólares en la guerra sucia, estamos hablando de la campaña presidencial. Entre enero y junio de 2024, la oposición impulsó más de 70 etiquetas en X para atacar al expresidente López Obrador y 92 para atacar a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. Durante este periodo se reportaron más de 33.6 millones de publicaciones de guerra sucia, utilizando cuentas, se dijo en ese momento, en México y en el extranjero, como en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Argentina. Recordemos también que en su momento se expuso que las cuentas bots en Argentina estaban al 3x1, 3 cuentas por $1. La operación de los ataques digitales sostenidos en la plataforma de X durante más de 130 días ininterrumpidos se estimaron por parte de diversos expertos en un gasto de al menos $20 millones en ese entonces. Esta cifra es muy importante, es mucho dinero gastado en una guerra sucia a través de redes sociales. Vamos a ver cómo la oposición ha intensificado la guerra sucia en estos últimos días. Entre el 12 y el 17 de marzo se detectó la activación de diversos hashtags, etiquetas, de ataque en contra del expresidente López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de México en la plataforma X. Narco expresidente AMLO, narcopresidenta Claudia
y luto nacional. Estas etiquetas se mantuvieron en tendencia nacional de forma sostenida gracias a una alta intervención de cuentas robots, es decir, no es orgánica, se pagó por esto, generando decenas de miles de publicaciones. Dentro de las cuentas impulsoras, además de aquellas que son cuentas bots, se ha detectado la participación de personajes políticos de la oposición. Veamos cómo funcionó el hashtag narcopresidente AMLO. En este hashtag suman 235.569 publicaciones realizadas, y ojo por favor aquí en el dato, por 33.593 cuentas tipos bots. 9 de cada 10 de estas cuentas que han participado en la conversación, en esta conversación de narcopresidente AMLO del 12 al 17 de marzo, coinciden con aquellas que han impulsado otras etiquetas de ataques en el pasado. Se activan para generar un ataque, se desactivan y luego se activan para generar otro ataque. 7 de cada 10 cuentas participantes, además, coinciden con aquellas que han publicado mensajes al favor del PRI y del PAN, del PRIAN. Vamos a ver las coincidencias de las cuentas en este diagrama. 33.593 cuentas que usaron el hashtag narcoexpresidente AMLO, en total, que son bots. El 92.31%, es decir, 31.011 cuentas bots, participaron en el ataque ahora utilizando el hashtag narcoexpresidente AMLO y participaron en el pasado. Hay una relación de 92.31%. Veamos las cuentas que coinciden con el apoyo al PRIAN. De 33.593 cuentas que usaron de nueva cuenta el hashtag narcoexpresidente AMLO, 72.71%, es decir, 24.427 cuentas, coinciden en al menos una etiqueta en apoyo al PRIAN. De nueva cuenta, queda explícito cómo se reactivan estas cuentas robots. Veamos ahora cómo se generó la etiqueta narcopresidenta Claudia. El hashtag narcopresidenta Claudia suma 127.461 publicaciones realizadas, ojo en este dato, por 25.774 cuentas tipo bots. 25.774 cuentas que no son personas, que no son usuarios de redes sociales, que son robots. 7 de cada 10 cuentas que han participado en la conversación coinciden con aquellas cuentas que han impulsado otras etiquetas de ataque en el pasado, sobre todo durante la campaña presidencial. 7 de cada 10 cuentas participantes coinciden con aquellas que han publicado mensajes a favor del PRIAN. Veamos aquí, son dos caminos. Por un lado, estas cuentas robots atacan en este caso, la presidenta, pero también apoyan al PRIAN. Veamos la coincidencia del ataque en el diagrama. De las 25.774 cuentas bots que utilizaron el hashtag narcopresidenta Claudia, el 71.3%, es decir, 18.377 cuentas, coinciden en al menos una etiqueta de erosión, como narcopresidente AMLO, narcocandidata, etc. Vamos a ver las coincidencias de cuentas en apoyo al PRIAN. De nueva cuenta, de las 25.774 cuentas bots que usaron el hashtag narcopresidenta Claudia, el 72.8%, es decir, 18.506 cuentas robots, coinciden en al menos una etiqueta de erosión. Estas cuentas promovieron etiquetas también a favor del PRIAN, como Xóchitl 2024, Xóchitl Gálvez presidenta, Xóchitl 24, etc.
Veamos otro dato importante que muestra cómo no es orgánica esta conversación. El origen de las cuentas de ataque, el origen de estas cuentas robots. En cuanto al hashtag narcopresidente AMLO, 50.4% son cuentas en México, 28.7% son cuentas en Colombia, 12.7% son cuentas en España, 2.2% son cuentas en Estados Unidos y 6% son cuentas de otros países, hay incluso del continente africano. Desde ahí están las cuentas, las granjas de bots. En cuanto a la etiqueta narcopresidenta Claudia, 47.4% son cuentas en México, 29.6% son cuentas robots de Colombia, 14.4% son cuentas robots en España, 2.6% son cuentas robots en Estados Unidos y 6% coincide con la otra etiqueta, narcoexpresidente AMLO, de otros países. Veamos, por eso se colocó juntas estas dos gráficas, cómo coincide el origen de las cuentas robots que atacan utilizando el hashtag narcopresidente AMLO y narcopresidenta Claudia. Veamos ahora algunas de las cuentas de la oposición que se han sumado a esta guerra sucia. Estas cuentas son cuentas robots que hemos identificado. Está Adrián GR, Valentín Vázquez, Isa Flores Ávila. Los invito a que revisen estos usuarios, estas cuentas, y se van a van a identificar cómo abundan los retweets, las publicaciones originales son pocas y esas son algunas de las maneras en las que se identifican los robots y se puede ver cómo es inorgánica el funcionamiento de estas cuentas. La siguiente, por favor. Tenemos más ejemplos de estas cuentas de oposición que se han sumado a la guerra sucia utilizando los hashtags narcopresidente AMLO y narcopresidenta Claudia. En la siguiente diapositiva podemos encontrar prianistas que se suman a esta guerra sucia. De nuevo menciono que estos usuarios, si bien son identificados, si bien tienen personalidad, si bien tienen una vida pública, en las redes sociales buscan provocar, interrumpir o empobrecer el nivel de las conversaciones o debates. Esto es justamente lo que la literatura del mundo digital, de los estudios de redes sociales, califican como un troll. Encontramos Mario Di Constanzo, Marieto, Elena Chávez. De nueva cuenta, la invitación a que revisen estas cuentas y veamos cómo su actividad en las redes sociales, sus publicaciones tienen que ver con la provocación o el empobrecimiento de los debates, o como en este caso, lanzar campañas incluso sin sustento, con la verdad o sin relación con el mundo. Tenemos otros prianistas que se suman a la guerra sucia o personajes públicos, Laura Zapata, Javier Lozano, recordemos que estuvo en el gabinete de Felipe Calderón, Ricardo Alemán, entre otros. Y ahora vamos a una de las cosas más interesantes que tiene que ver con lo que se ha gastado. 20 millones de pesos gastados en esta campaña sucia en 4 días. Con el objetivo de contar con una referencia aproximada del costo de las activaciones realizadas de las cuentas tipo bots, los robots, contratar cuentas de robots, cuesta. Considerando que en total se activaron 147.200 cuentas tipo bots, generando 1.366.530 menciones, manteniendo en promedio 2 etiquetas en tendencia nacional, durante 4 días en la plataforma X se calcula un gasto aproximado de al menos 20 millones de pesos. Y aquí la pregunta cabe, ¿quiénes tienen 20 millones de pesos para invertir en una campaña sucia?
a quienes les interesa o no les molesta gastar este dinero en una campaña sucia. Hemos además localizado impulsores de la derecha extranjera que se suman al ataque, como les mencionaba al inicio. Muy rápido, son Agustín Antonetti, que como les mencionamos hemos detectado mentiras, y Eduardo Menoni. Y eso sería todo, presidente. Pues ahí está. Muchas gracias, Miguel. Es una investigación muy profunda que se realizó en particular para este caso, pero que se realiza normalmente cuando hay estos hashtags que se impulsan, estas tendencias que se impulsan y que muestran pues que en realidad no son personas, sino sencillamente están armadas. Lo cierto es que no tienen mucho impacto.